Bueno, pues yo me presento, soy Emanuel Peña, soy dibujante, soy diseñador gráfico y hago de repente cómics. Hola, soy Nuri R. Melgarejo, tengo 30 años, soy ilustradora y narradora visual. Hola, soy María León, soy politóloga e ilustradora y soy parte de Zines por Morras, que es una colectiva que se dedica a elaborar fanzines de difusión de varios temas desde una perspectiva feminista. Mi nombre es Inari Reséndiz, yo soy artista visual y también me he dedicado muchos años, aproximadamente unos 8 años, a la gestión cultural. Hola, soy Mónica Herrera Quant y soy creadora de narrativa gráfica e ilustración. Hola, soy Marco Caballero, soy escritor e ilustrador de narrativa gráfica y también tengo un proyecto editorial en el que hago edición de narrativa gráfica que se llama Editorial Fauna Nociva. Yo me llamo Mili Herrera, soy una artista visual de Oaxaca. Pues no sé, mi obra tiene como muchas intersecciones con el cómic, ¿no? Entonces como que hago pinturas, pero siempre como que toman del cómic, ¿no? Mi búsqueda artística tiene que ver mucho con temas alrededor de la colonización, alrededor también del daño medioambiental que existe. Tengo yo un interés muy grande por la narrativa gráfica y como hacer evolucionar este potencial que tiene de explicar muchas más historias de las que normalmente le damos crédito. Algunos de los temas que trato, ya sea en cómic o en pintura, pues tienen que ver como con la violencia, ¿no? Ya sea como cuestiones como oníricas, o si ya investigaciones que tienen más que ver como con la violencia como de género. Toda mi carrera, como yo estudié ciencia política en la UNAM, estuve tratando de involucrar esto de la ilustración, que es algo que siempre he hecho, como con las ciencias sociales. Me interesó mucho como participar en un proyecto que vinculara mis intereses o mi quehacer en los cómics con cosas quizás de interés público, que es algo que de alguna manera en mis cómics he tratado de hacer siempre. Bueno, yo estudié artes plásticas y desde entonces me ha interesado el arte político y siempre he querido hacer arte político, entonces me pareció muy atinado que existiera esa convocatoria y dije, claro que sí, vamos a aplicar. Me llamó mucho la atención las temáticas o tal vez entré un poco sin conocer del todo cuáles serían las sentencias que íbamos a trabajar, pero lo que podía intuir pues sí me hacía pensar que era un proyecto interesante, ¿no? Que podría ser como también una oportunidad para levantar la voz. Pues cuando yo vi la convocatoria me pareció interesante que se pudiera, todavía no sabía muy bien, ¿no?, cómo se iba a hacer el trabajo, pero de alguna manera me interesó ver cómo podría ser ese proceso, ¿no? ¿Cómo puedes transferir esta idea, que es como un principio, que es como esto no se debe hacer, a toda una cuestión narrativa que involucra cuestiones emocionales, identificarse con un personaje? Y también algo que es increíble del cómic es que y que a mí me ha pasado, ¿no?, que de repente empiezo a pensar un personaje y como sí siento que pasa que los personajes también empiezan a tomar su propia vida, ¿no?, y su propia personalidad y como sus propias decisiones, y se tiene que ir acompañando, ¿no?, para que sea congruente. Tiene un grado de complejidad muy grande que puede conectar con cualquier persona que lo lee, al punto en donde puede ser incluso un portal para que las personas aprendan sobre ellos mismos y sobre los derechos que tienen. Confío mucho en que también la imagen puede tener un potencial, ¿no?, de abrir otros canales de comunicación. Entonces, y el cómic también tiene una capacidad discursiva muy grande. Creo que conforme avanzó el proyecto, me volvió parte, ¿no?, de la problemática y también me hizo mirarla como un poco la resolución con otros ojos. Me gustó que había como espacios para
pues sí, como para discutir un poco de las ideas antes de empezar un boceto, como creo que nunca había tenido ese espacio. Fue muy enriquecedor ver el proyecto no tanto en solitario, como tengo que desarrollar yo 3 cómics, sino verlo pues sí como algo colectivo, ¿no? Que al final de cuentas es parte de lo mismo, y ver el desarrollo de los proyectos de mis compañeros me ayudó mucho también a mí, ¿no? Todo el debate y el platicar las ideas como desde el boceto y desde la escaleta, como la historia, fue muy distinto al proceso de trabajo que yo en lo personal normalmente llevo. Ya entrando en el proceso fue lo que se me hizo más interesante, conocer pues todas estas sentencias, todo lo que se ha trabajado para lograrlas, cómo han sucedido, cómo ha sido el proceso, ¿no? de que llegaran a ser posibles. Esta era la oportunidad de aterrizar un mensaje claro y volverlo entendible para el público que se interesara, ¿no? Leer estas historietas o estos cómics. Sí hubo como un proceso de mediar ambos lados, ¿no? Que sería como el extremo como jurídico y el otro artístico. Entonces, como buscar un punto medio entre todos y que se llevara a cabo la historieta como de la forma más satisfactoria, ¿no? Para ambas partes. Como que se sacaba la esencia de la legislación y se llevaba a la narrativa gráfica. Y creo que fue un proceso muy interesante. Tuvimos que ir construyendo poco a poco como un entendimiento entre ambas disciplinas, lo que obviamente como que creaba mucho dinamismo en las discusiones, pero creo que al fin también se necesitaba que ambas partes entendieran. Este diálogo para que fuera lo más emotivo y, o sea, que fuera atractivo de leerse, pero al mismo tiempo claro y fiel a la realidad. Lo que aprendí, ¿no? En este transcurso, como hablando con las abogadas, así pues, creo que tenía una idea mucho más sencilla de cómo se llevan a cabo estos procesos. Y al final pues fue una cosa de aprendizaje. O sea, de verdad fue un proceso que se disfrutó mucho y enriqueció también nuestra visión, ¿no? De cómo trabajar y de cómo investigar los temas que queremos retratar. Intenté como acercarme a las sentencias desde un lugar como más humano, pero pues a la vez como creo que están todas muy ancladas en experiencias mías y cercanas a mí. Muy atinada con cómo se representaban a los personajes, a los elementos, a la fauna, a la flora. No quería cometer como ningún error y caer como en una falta de respeto. Sí lo rebotaba con otros compañeros y compañeras y también con amistades, ¿no? Para ver si era legible, o sea, si se estaba entendiendo. Y también me servían mucho los comentarios que nos compartían ustedes. Y lo que vi como dificultad era que no quería que fueran de repente las historias como muy inmediatas o muy obvias o muy como de un acompañamiento muy preciso, ¿no? Entonces como que procuré que siempre las historias nos pusieran una perspectiva diferente. Traté de como escuchar muchas voces y traerlas a todas como a la narrativa gráfica. Justo creo que los cómics, algo que mencionaba es que como no tanto como la parte que es como el arte de los cómics, sino digamos el formato o el medio de expresión, pues es muy útil para transmitir de manera sencilla o clara muchas veces información. Creo que a través de estas historias que como no tienen mucho texto, como son muy accesibles, como tienen un lenguaje cercano a todos, puede llevar a que la gente reflexione y no solo eso, sino que a partir de esa reflexión decida tomar acción en ciertas cosas que no le parecen. Me imagino como, no sé, estos como materiales sirviendo para platicarle, no sé, a mi abuelita o a mis tías sobre cosas que igual y luego son complicadas de compartir. A mí me gustaría que llegaran a gente joven
y gente de comunidades invisibilizadas, porque ellas tienen el poder y la voluntad todavía de generar un cambio. A quienes tienen una situación cercana a las sentencias, y también pues a la gente joven, ¿no? Que de repente puede desconocer muchos de los temas y muchas de las soluciones que ya existen, pues que sepan que sí, que es algo en lo que se ha pensado, ¿no? Las personas que me gustaría que leyeran esto serían pues, las personas que de repente pueden ver sus derechos humanos vulnerados y no saberlo porque pues de alguna manera las estructuras que tenemos hacen que por default como que tengan menos derechos, ¿no? Pero también me gustaría que lo leyeran pues personas que no serían afectadas por este tipo de como de marginalización o de disparidades, pues como para que justo desarrollen, ¿no? Esa empatía y tengan la capacidad de apoyar a la persona que está al lado, a la cual el sistema no le está haciendo justicia, literal. Yo quisiera que justo llegara a las personas que tal vez puedan hacer un poco uso de estas historias, pero al mismo tiempo yo creo que cualquier persona como que tenga cierto acercamiento con cualquiera de estos temas, estaría bien que lo leyera. Las sentencias en sí no son tan accesibles, ¿no? Cuando las lees, o sea, sí es como una página, la tienes que regresar y regresar. Entonces yo imaginaría pues sí a adultos que pudieran tener acceso a estas sentencias, ¿no? Y también pues los dibujos creo que puedan facilitar esta lectura. De alguna manera los cómics han sido delegados a niños, ¿no? Como no existe mucho esta idea de que son materiales también que pueden proporcionar mensajes importantes o que pueden tener contenidos para adultos. Sí intenté que hubiera como dos lecturas, una en la cual el dibujo y la imagen y el texto como que funcionan juntos, y otra en la que solo el dibujo también puede darse a entender, ¿no? O sea, son temas como fuertes, el de las periodistas, ¿no? Por ejemplo, entonces intenté hacerlo como lo más accesible, ¿no? Como que si había alguien de 12, 10 años que entendiera un poco justo esto. Y pues no sé, que se repita, que sigan teniendo iniciativas así. Suprema Corte, el poder de la justicia.